¿Qué diferencias hay entre niños y niñas? ¿Por dónde entran los niños a la barriga? ¿Y por dónde salen? Estas son algunas de las preguntas que los niños hacen a sus padres relacionadas con el sexo. Hoy les preguntamos nosotros a ustedes, ¿qué opinan de la educación sexual que reciben hoy en día los jóvenes? Bueno, los padres muy deficientes, porque no... En el colegio no sé cómo va, no sé qué es lo que le enseña o que le da. Bueno, yo pienso que la familia, siempre y cuando se hable claro con los hijos, o siempre y cuando ellos te demanden alguna información, o aunque no te la demanden, yo siempre lo he informado. No, si no reciben ninguna. Mire, yo pienso que la educación sexual que dan no es lo suficiente, tendrían que darla más. Pienso que no, porque hay un montón de televisión, un montón de cine, de películas y dibujos, violencia y la sexualidad sin límites. No sé, no creo que sea muy correcta, ¿no? ¿Usted cree que los padres deberían informar a los hijos? Sí, deben instruirlos, pero tampoco creyendo que va a repetirse la historia, porque puede ser que sea diferente todo, sin pretender que hagan lo que yo o no hagan lo que yo hice mal. Pero mira, esto es lo que hay, lo más elemental, si acaso. Hablar más claro, decirles cómo cuidarse para que no puedan tener un bebé a muy temprana edad. Tengan 15, 14, 13, no importa la edad. O sea, para mí, yo pienso que eso debe nacer en la familia, ni en el colegio, ni en el instituto, ni nada. Somos los padres quienes debemos de fomentarle a los hijos cómo deben de ir por el mundo para estos temas. Bueno, es la opinión de la calle. Yo os pediría a los tres que muy brevemente me dijerais vuestra opinión con respecto a lo escuchado antes de conocer a nuestra siguiente invitada. Pedro. Bueno, yo creo que es un deber de los padres, no simplemente una conveniencia, sino un deber que tenemos los padres de educar a los hijos. Y educamos como personas, y les educamos para la felicidad. Y dentro de la persona y dentro de la educación hay una parte que no hay que sacarla ni reducirla, sino que está dentro del contexto de lo que es la educación, que es la educación sexual. Pero no entendida simplemente como educación genital. O sea, el sexo es mucho más que el acto sexual. O sea, el sexo es el conjunto de caracteres orgánicos, funcionales, psíquicos, afectivos, etcétera, que no simplemente es el placer y es la cópula, es ¿no? Nos ha quedado claro, Pedro. Juan Antonio. Pues yo creo que debo de darle la suficiente información a mis niños para que el día de mañana, cuando en la calle con sus compañeros, amigos y tal, reciban otra información, quizás va a contrastar mucho o sea parecida a la que yo les dé. Entonces, para evitar ciertos problemas, yo prefiero enseñarles lo que yo sé para que ellos luego tengan libertad de elección y que, sobre todo, las leyendas urbanas no les causen ciertos traumas o ciertos equívocos que luego tengan algún problema. También, por ejemplo, en lo de la variedad de opción sexual, yo no tengo por qué traumatizar a mis niños diciendo hombre y mujer, cuando en la calle se encuentren dos hombres o dos mujeres. Esos niños, ¿qué van a hacer? Van a venir corriendo, oye, me he encontrado esto, ¿qué es? ¿Un monstruo? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que darle esa variedad de opciones, esa información, para que no se lleven a engaño. Eugenio. Sinceramente, yo me gustaría que los padres, todos los padres, le dieran una información correcta sexualmente, tal como es, para que luego ellos en la calle no cojan datos o conceptos que sean erróneos y le puedan perjudicar en su vida sexual, es decir, por tener un embarazo, una infección, un SIDA, etcétera. Entonces prefiero que los padres esos sean aperturistas, hablarle el sexo tal como es, cómo se deriva la relación sexual en la pareja y que tengan conocimiento lo más exhaustivamente posible de lo que es toda la sexualidad masculina y femenina. Bueno, vamos a seguir debatiendo a lo largo de la tarde. Hemos hablado de esa información necesaria para los hijos, aunque no sé si también para algunos padres. Precisamente a dar charlas informativas se dedica nuestra siguiente invitada. Se dedica a los más jóvenes y seguramente que tienen mucho que decir sobre todo lo escuchado esta tarde aquí. Un aplauso para Esther Egea. Buenas tardes, Esther. Hola. Tú eres responsable para la salud de Cruz Roja Juventud. ¿Tú crees que los jóvenes tienen ahora una buena educación sexual? Bueno, la situación va mejorando y poco a poco, bueno, pues vamos viéndolo de una manera más natural, pero la anécdota que cuando vamos a los centros educativos dentro de
de las aulas trabajamos diferentes temas, y al hablar de sexualidad, bueno, pues la risita, la vergüenza, es decir, no están familiarizados con el tema, ¿no? Y no se trata con normalidad, por lo tanto deberíamos de incidir todos un poco más en esta información. Y cuando ellos reaccionan de esa manera, ¿cómo abordas tú la cuestión? Esas risas, esas miradas pícaras que imagino que tendrán entre unos y otros, ¿no? Y muchos llegarán a ruborizar, incluso, no sé. Empiezan a hablar entre ellos, están mucho más adentro que cuando trabajamos el tema de las drogas o el tema de la alimentación, y lo hablamos con naturalidad. Empezamos a ver qué saben ellos, de dónde partimos, y a partir de ahí a desmitificar y a informar. ¿Hay algún mito que todavía persista entre la juventud relativo al sexo? Mucho. En principio, por ejemplo, que la primera vez no te puedes quedar embarazada, que la primera vez duele, y depende de muchos factores, que el VIH es cosa solamente de drogadictos, homosexuales, un montón, muchísimo, que el hombre tiene que llevar la voz cantante, muchísimo. Por lo que nos dices, en casa entonces es que no les hablan de esta cuestión. Pues les hablarán, pero no lo suficiente. Y a veces también se retrasa tanto el dar esa información que a veces los padres apuran cuando empiezan a ver que empiezan a salir. Y claro, o ya han buscado información por otros lados que a veces no es la más adecuada, o simplemente los hijos son los que no quieren ya escuchar, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Y a veces llegan tarde los padres para afrontar esos temas. Eugenio tiene una página en internet, no sé si los jóvenes acuden a ella con esa serie de problemas, de mitos que nos hablaba Esther. Sí, tengo una página, te invito a visitarla cuando quieras, a ver si te gusta. Sí, yo recibo correos de prácticamente casi todo el mundo, sobre todo del continente americano, Sudamérica, muchísimos correos, y sobre todo, casi todo me plantea problemas de sexualidad. Y realmente hay mucha gente que, por ejemplo, dice que si realmente la masturbación, le pueden salir granos si se masturba. Si la masturbación es malo masturbarse. Si, por ejemplo, que el pene lo tiene más pequeño que otro compañero porque lo ha visto cuando estaba orinando, que lo tiene más pequeño. Y realmente hay una falta de información total, porque el pene, en estado de flacidez, puede ser una persona más grande y otra más pequeño. Lo que hay que medir en estado de erección. Y la media de un pene es 15 centímetros, que es lo normal. Entonces, hay un montón de mitos en los cuales que si el pene largo le da más satisfacción a la mujer. Es erróneo también, porque a la entrada de la vagina, el intestino vaginal, donde están las terminaciones nerviosas, ya no se produce el mayor placer. E inclusive cuando interiormente deja dentro ya cerca de la matriz, que puede llegar, le hace daño a la mujer. Y hay un montón de mitos que tiene la gente, me plantea, y yo trato de explicárselos para que se den cuenta que no es así. Claro. Que no depende ni en la sexualidad, más o menos depende de la calidad, no de la cantidad. Bueno, Antonio, ve tomando nota para tus niños, para esas preguntas que hacen los jóvenes, que no sé si coinciden con las dudas más frecuentes de los chicos y chicas a las que tú impartes estas charlas. Pues a veces preguntan cosas elementales, ¿no? Como por ejemplo, cuándo es la primera vez que te tiene que venir la regla, la menstruación, no saben cómo funciona el tema de la menstruación, el tamaño del pene, a ver qué más preguntas. ¿Qué es la doble protección? ¿Qué es utilizar preservativo y la píldora anticonceptiva? Temas sobre tampones. Es decir, que sí hay parte física, fisiológica y parte más afectiva que están interesadas. Esther, ¿tú piensas que los padres de esos jóvenes se sorprenderían al escuchar hablar a sus hijos de esa manera sobre sexo? Yo creo que sí. De hecho, a veces tenemos problemas para entrar en los centros. Nos piden un cuidado muy especial con respecto a otros temas, entrar y darlo, y sin embargo sexualidad, qué contenido vaya a haber, y piden hasta cartas firmadas por los padres, y a veces lo damos un poquito, no nos gustaría, pero con miedo, ¿no? Porque algún padre no pueda entender realmente la labor que estamos ejerciendo. Entonces yo creo que se sorprenderían, y de hecho creo que alguno no está de acuerdo. Alguno incluso se ha quedado fuera ha salido del aula porque no ha firmado la autorización. Pedro, creo que... Tengo una experiencia, y es que yo una vez que me pidieron ir a dar unas sesiones también para chavales de segundo y tercero de eso, en un colegio, exigí que daba las charlas si antes había otras charlas previas para los padres, para que los padres pudieran aprovechar
lo que ellos iban a escuchar, más lo que les iba a decir a sus hijos, para iniciar y fomentar ese diálogo y esa comunicación en esos temas tan importantes. Pero claro, dárselo solamente a los niños y a los padres no me parece que es como una mesa coja, ¿no? O sea, que le falta una pata. Yo creo que tenemos que ir por las dos líneas, la línea de los chavales, pero también la línea de los padres, ¿no? Y ahí hay que incidir mucho. Eugenio, ¿hablar de sexo incita a practicarlo? Bien, si una persona ha tenido una educación sexual totalmente liberal, esa persona ha practicado la sexualidad, por regla general, a lo largo de su vida, esa persona va a ser muy activa sexualmente. Llegará a la edad madura y su sexualidad será mayor que la persona que no ha recibido esa educación y no ha practicado sexualidad. Entonces, si el sexo se practica, el deseo, siempre claro está, que no hay ningún problema psicológico o fisiológico, que funcione, la respuesta sexual sea correcta. Entonces, esa persona, si practica sexualidad, por regla general, la apetencia será mayor. Y siempre que las hormonas, testosterona, prolactina, sea un nivel adecuado. Con lo cual se podría tratar con más libertad, ¿no? Una vez hablado, de forma tranquila. Sí. Cuando se habla de forma tranquila se puede practicar perfectamente, que no hay ningún problema, y la gente, cuando más practica la sexualidad, más le apetece repetir hacerlo. Juan Antonio. Yo, una de las cosas que más rabia me da es la hipocresía, la doble moral, etcétera. Por ejemplo, el ejemplo americano, Estados Unidos. 4.000 muertes, 200 bombardeos, 5 ejecuciones, 20 puñaladas, una película sin problema. Un pecho censurado. ¿Qué es más fuerte, la violencia física o la violencia sexual? ¿Dónde hay un mayor extremismo? Porque un pecho se censure, sin embargo, esos asesinatos ficticios, pero esa violencia generada en televisión, no. El sexo hay que vivirlo de una manera un poco más abierta, no darle importancia. El andar desnudo por casa y que te vean tus hijos, ¿dónde está lo malo? Que es que lo que no tienen ellos, que tengas tú. La diferencia de edad, simplemente, más bello, menos bello, el esconderte para que no te vean, esa curiosidad, la curiosidad mató al gato. Cuando a una persona le prohíben algo, no le informan, busca, porque... Porque prohibirlo, eso sería una pregunta, ¿qué efectos tendría? Empezamos el debate, me gustaría que cualquiera de vosotros pidierais la palabra. ¿Qué efectos podría tener el prohibirlo? Yo considero que las prohibiciones son malas, las prohibiciones de porque sí, porque lo digo yo. No puedo hacer, no porque lo digo yo, pero dame una explicación. Entonces, la prohibición siempre es mala porque esto que me está prohibiendo será muy bueno porque me lo están prohibiendo, como el chocolate. Escondes el chocolate arriba porque es muy goloso, te gusta mucho a ti, a lo mejor no lo quieres para los demás. Pues esto es lo mismo, los niños, cuando le prohíbes algo, hasta que una persona no experimenta algo, realmente le es muy atrayente. Lógicamente no quiero decir que ale a probarlo todo, no. Yo debo de informar, mira, esto existe de esta manera, pero cuidado, yo creo que no es correcto que lo utilices o lo dejes de utilizar, mi opinión, pero por lo menos que sepa que existe, porque una vez que lo has prohibido, la tentación siempre está, y más cuando el grupito de amigos, en el momento que los niños salen con 10 o 12 años a la calle, siempre está el listo de turno, que sabe más que nadie, ese que los incita. Si la información ya sale de casa, es más fácil, pero para todo, no solamente para el tema de sexo, sino para el tema de pelearte con el compañero, el acoso escolar, etcétera. Está claro, está claro. Pedro. Yo creo que es necesario e imprescindible una buena información, pero la educación no se acaba informando, sino que se acaba formando. Y formar a los hijos es ayudarles a que sepan usar el sexo de una manera racional, de una manera de acuerdo a lo que es y de acuerdo a lo que está hecho. ¿Pero prohibirlo? No, prohibirlo que jamás. Es que ese es el San Benito que se le cuelga muchas veces a la sexualidad. O sea, la educación es positiva, no prohíbe nada. O sea, la virtud no prohíbe, la virtud lo que hace es aumentar, es a crecer, es descubrir nuevos caminos. O sea, cuando una persona es generosa, y eso es parte del amor, y es generosa con otra persona, que no va a aprovecharse de una manera egoísta de otra, esa persona está mucho mejor y más feliz que la persona que se aprovecha y es egoísta, ¿no? Después le queda un poco de remordimiento. Por lo tanto, yo creo que la educación es información, pero también hay que pasar a la formación. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros es libertad, pero también es responsabilidad. De acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en eso porque sí podemos dar información, pero ellos se forman donde quieren y como quieren. No podemos obligarlos a que se formen donde nosotros queramos. Te explico. Un chico
Antes, antiguamente, un padre educaba al hijo, como usted dice, al matrimonio con la mujer, sin darle la opción a elegir otro camino. Pero eso es Y imponer. ahí se veía cohibido. Pero eso es imponer, es lo que ha Y le dicho voy a Martín, ¿no? explicar, hay muchos fracasos matrimoniales. ¿Por qué? Porque no ha sido el adecuado el camino de coger. ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso le informamos, pero ellos deciden. Sí, pero la formación, ¿quién la da? La formación, Sí. la formación la cogen ellos. La cogen Nosotros ellos. los informamos. Y la formación la hacen ellos. Y la formación es de sencillamente. ellos. Entonces, uno Ellos para... son los que tienen que formarse donde ellos quieran. Ya, o sea, que la motivación No lo de los tenemos que padres, obligar. los padres tenemos que motivar a los hijos para que sepan elegir lo bueno, lo bello, lo hermoso, lo positivo, lo que hace bien a los demás. Sí, o sea, pero da a lo lo mismo mejor lo robar que no bueno, lo robar. bello y lo Da lo hermoso mismo que se es- decidan a ser... Hombre, por favor, No, es que hay una cosa perdone, que... le voy a es mal, contestar. claro. Lo bueno y bello y lo hermoso es para usted una cosa y a lo mejor para su hijo es otra. Eso está, ya pasa de moda el relativismo, ese ya no vale. Eso, Ahora, no. el bien es el bien y el mal es el mal. O sea, pero Hay vamos, algo ¿eh? en el ambiente este de la formación y educación de los chavales en el tema del sexo, que está muy centrado en 4 patas al parecer y que no se mueve mucho la cosa de ahí. Condón, coito, embarazo no deseado, SIDA. Y la verdad es que hay muchísimas más cosas, pero mucho más en el sexo, en la sexualidad, que están además de esas 4 cuestiones, ¿eh? Pero es cierto que eso es imprescindible. Hoy en día esa información es vital de cómo hacer el amor, bueno, con unas ciertas garantías para evitar enfermedades, para evitar embarazos no deseados y tal, pero centrarlo en eso hay muchas más cosas que se quedan y a la hora de la verdad falta información en cantidad. Yo quería comentar que Eugenio, por hay supuesto. que desterrar que no se dé información, hay que dar totalmente información, porque seguro que a lo largo, cuando lleguen a la edad de tener sus experiencias sexuales, van a generar disfunciones sexuales. Y te puedo decir, personalmente, que hay muchísima gente con muchos problemas sexuales, masculinos y femeninos. Y muchos vienen por no haber tenido una información correcta y ha generado en su mente, pensando negativamente sobre ello, y a nivel subconsciente había un bloqueo, y luego cuando ha llegado el momento de realizar el acto, ha habido fracaso. O impotencia, o eyaculación precoz, o anorgasmia, etcétera. Entonces, es muy importante esa formación sexual, para que si luego, cuando llegue ese momento, si es que falla, habrá otras cosas, pero no por lo menos que no sea por la falta de información. ¿Y qué es peor? ¿Una mala educación o la falta de esa información? ¿Bien para Esther o bien para Eugenio? ¿Qué es peor? ¿Una mala información, una mala educación en este sentido o la ausencia de todo ello? Las dos cosas son cojas, ¿no? Queda, ¿vale? En principio nosotros lo que trabajamos es fomentar una actitud responsable, ¿vale? Que la sexualidad no es un juego, es divertido, pero no es un juego, y intentamos dar información para que adquieran esa responsabilidad, esa actitud responsable. Si no tienen información, pues a lo mejor no son tan responsables, ¿no? Entonces yo pienso que si queremos que haya menos riesgo, tiene que haber más información y más para que pueda haber mayor responsabilidad. Yo te contesto en 2 palabras, eso nada más, muy simple. Cuando yo hago una historia digo, información sexual, nula. Con eso, la mayoría de los casos, problemas sexuales, ¿qué información han tenido? ¿Qué educación sexual? Nula. Esa es la respuesta que me dan. Bueno, en este caso, Juan Antonio, hay un porcentaje muy grande en ese problema que incide por la mala información. en este caso, Juan Antonio, tú lo tienes muy claro, ya sabemos qué les dirás a tus hijos o cómo los vas a educar en ese sentido, pero imagínate a aquellos que nos están viendo y por la cosa tan simple como que les da vergüenza abarcar este tema en sus hijos, sobre sus hijos pequeños, ¿qué les dirías a estos padres? Vergüenza, yo creo, la vergüenza es algo innato en el ser humano. Vergüenza nos puede dar un montón de cosas. Yo, el día que los tenga cara a cara con ciertas preguntas, sentiré vergüenza. En algunas cosas sé que sentiré pudor, porque consideraré, imagino que mis padres, cuando me vean, pensarán lo mismo. En mi niño pequeño, no sé si está preparado para eso. Yo con 36 años, quizás mis padres todavía piensen, soy el niño pequeño de la casa. Yo cuando los vea, no sé si con 4, 8, 10 años, pensaré, ¿está preparado? Entonces, esa vergüenza, la vergüenza es porque no sabemos si la información que le vamos a dar la van a entender o no. No por el hecho de explicarle los genitales o de explicarle lo que es una relación sexual. Vergüenza ninguna. Simplemente tratarlo con la mayor naturalidad posible, no darle importancia, porque cuanto más importancia le damos a las cosas, a veces es peor, se crea esa curiosidad maliciosa. Pasear desnudo por casa en verano, ¿por qué no hacerlo? Te ven que es algo natural, una escena de sexo en la televisión,
no cambiarla inmediatamente, me estás prohibiendo esto es morboso, el morbo ese, voy a buscarlo por otro sitio. O sea, ha quedado claro que la prohibición, nada. Pero Eugenio, ¿cuál es la edad perfecta a la que hay que empezar a educar a los más pequeños? ¿Cuándo empezamos a hablarles de esta materia? ¿Cuando ellos pregunten? Cuando ellos pregunten, la edad que yo empecé a preguntar hay que contestarle de forma sencilla que yo lo comprendí. Luego, conforme va avanzando, más allá se va ampliando. Yo quería hacer un comentario que es muy curioso y es cierto. Saben muy bien que en la sociedad que vivimos la autoestima gira alrededor del pene. Entonces, cuando una persona tiene un problema de disfunción eréctil o impotencia, se va el mundo abajo. Se queda todo el mundo abajo. Pues un hombre como un pino de alto y le caen unas lágrimas como el puño. La importancia que tiene para el hombre, en la sociedad que vivimos, el responder bien sexualmente. Y cuando he tenido mala información, se ha producido a lo largo del tiempo un bloqueo a nivel subconsciente, entonces puede generar ese tipo de, también causas psicológicas, de impotencia. Y eso le va a generar luego un trauma muy grande, muy grande. No hay palabras para decirlo, pero es muy duro un hombre que lo ves que se parece como el mundo y luego no puede, responde sexualmente, tiene impotencia y lo mal que lo pasa, su autoestima está por los suelos, y lo pasa muy mal. Entonces por eso que digo que la sexualidad es muy importante, hay que evitar, dentro de lo posible, informar bien para que evitar las disfunciones sexuales, dentro de lo posible, porque otras de tipo psicológico. O muy bien puede ser una persona, perdón, puede ser un hombre impotente porque a lo mejor no le apetece o a nivel consciente o subconsciente no le agrada que la pareja suya esté encima y eso le vuelve una impotencia. O por muchas cosas más, hay un montón de cosas. Pero si evitamos lo otro, habremos dado un camino muy importante. Esther. Estaba recordando ya como madre que el otro día, hablando de lo que es la educación a los hijos, el otro día mi niña de 4 años me dice, mamá, yo cuando sea mayor y me case tendré una hija. Y yo le dije, claro, y me quedo así y digo, Elena, tú a lo mejor cuando seas mayor no te casas y no tienes por qué tener un hijo. Es decir, que a veces pensamos que el hecho de ser mujer tenemos que procrear, ¿no? Claro, cuando uno llega a una edad donde no se están cumpliendo las expectativas que desde chiquitines se nos ha creado, pues eso puede crear bastantes problemas, ¿no? Entonces, pues a veces esas conversaciones de pasillo pueden servir mucho para poder desmitificar. Bueno, hemos escuchado muchas cosas que Pedro piensa acerca de todo lo dicho hoy aquí, para ir resumiendo. Sí, yo haría pensar sobre cuál es la finalidad de la educación, qué es lo que pretendemos hacer con nuestros hijos, para que los medios que pongamos para conseguir ese fin sean los correctos. Pero nuestros hijos tienen ahora mejor y más información que antes. ¿La has podido tener tú en tu época o cada uno de vosotros? Por supuesto que sí, por supuesto. En algunas últimas encuestas de hace 3 o 4 años, solamente el 5% de los padres informaban a sus hijos sobre estos temas. A mí lo que me extraña y lo que todavía no llego a entender es por qué, estando todos de acuerdo en que es en la familia donde se educa, todas las campañas de educación sexual se hacen hacia el sexo, hacia los jóvenes y no hacia los padres. Si somos los protagonistas de eso, si somos el hábitat normal para poder educarle, ¿por qué no nos preparan? ¿Por qué no nos dan toda esa información para poder transmitirla a los demás? ¿Por qué no nos hacen, como tú muy bien decías, pues saber lo que tengo que decirle, lo que no tengo que decirle, etcétera, ¿no? O sea, a mí eso me parece que es un poco raro, en principio, ¿eh? Juan Antonio. Yo creo que información. Cuanto más información reciban en el seno de casa, más fácil será de que elijan el camino que tú puedes considerar correcto, que puedo estar equivocado, pero por lo menos sabré que la información que yo le he pasado la han tenido en cuenta. Entonces, yo lo que intento es que tengan la información suficiente, pero si sale del seno de casa, mucho mejor. Ellos van a tener tiempo de equivocarse, de una opinión, de otra, pero por lo menos que la información que yo le dé sea lo más correcta y veraz posible. O sea, una buena información, cuanto más amplia, muchísimo mejor. Eugenio, sí. Hemos hablado de un tema, pero muy por encima. ¿Qué beneficios tiene para nosotros practicar el sexo? Muchos, en serio, muchos beneficios. Quiero comentarte, fíjate, el mejor ansiolítico natural que existe es un buen orgasmo. ¿Eso sí? El mejor ansiolítico que existe es un buen orgasmo. Entonces, quemamos calorías con un orgasmo, más o menos la subida de 3 a 4 pisos, quedamos de calorías con un orgasmo. Te puedo decir que tiene beneficios también en el hombre para la próstata. Si se practica con asiduidad, se beneficia también la próstata. Se beneficia también
vasos sanguíneos se benefician del sexo. O sea, practicar una sexualidad con asiduidad va a beneficiar a todo el cuerpo humano y quizás es el mejor ejercicio porque se pone en movimiento un montón de músculos que de otra forma no se hace. Esther, imagino que seguiremos pensando e informando a nuestros jóvenes. Por supuesto. Ahora empezamos en los centros escolares con todos los temas de salud y seguimos informando para que sigan siendo responsables, disminuyan los riesgos y apuntando lo que decía Pedro, es verdad que es importante una educación integral, que entre todos formemos, y nosotros en la página de sexoconceso.com, parece que es, tenemos un apartado que es para padres, que se llama Hablemos, donde da unas pinceladas de cómo tratar el tema de sexualidad. Oye, Pedro, ya para finalizar, sí, una cuestión. Si sería una buena opción, ya que tú dices que no estás de acuerdo con las relaciones prematrimoniales, en no tener relaciones antes de llegar al matrimonio, ¿sería una buena opción la masturbación? Vamos a ver, dependerá de cada persona. Una persona con voluntad no es lo mismo que una persona sin voluntad. Eugenio se está refiriendo ahora últimamente y ya siempre está contemplando la sexualidad desde el punto de vista, lógicamente, por de formación profesional, desde lo psicológico y desde lo biológico. Pero es que el sexo es mucho más. El sexo es, yo suelo decir que es como la sonrisa. Cuando miramos la sonrisa o cuando estudiamos la sonrisa, no empezamos a estudiar los músculos de que movemos, sino porque detrás de la sonrisa hay... Me estás viendo, Pedro. Hay voluntad, Ahora, la masturbación, pues yo creo que sí, creo que beneficiar no beneficia, puesto que tiene, aunque tenga algunos beneficios de tipo psicológico, como decía Eugenio, pero que yo creo que tiene unos perjuicios, que es que cada vez hace centrarse más a uno mismo y en sí mismo y más egoísmo, vamos, eso... Bueno, Pedro ¿no? Lo niega todo. No. Si bien los estudios no es así, todo lo contrario, beneficia un montón. Y yo te voy a decir una cosa, te equivocaste en lo que digo, yo actúo para solucionar los problemas de la gente, problemas de disfunciones sexuales masculinas o femeninas, por lo tanto, hacerla feliz más en su vida, en sus relaciones sexuales. No haber elogio ni nada, es actuar con un proceso terapéutico para que la persona, si tiene un problema sexual, una disfunción sexual masculina o femenina, solucionarla para que pueda funcionar bien, claro, y ser feliz con la pareja. Ya, lo que pasa es que te decía que efectivamente lo estabas contemplando la sexualidad desde dos parcelas, pero no de todas. Por ejemplo, has dicho todos los beneficios que tiene, vi los perjuicios que tiene también. Ninguno. ¿Cuáles serían para ti, Pedro? Pues no, que habla la experiencia, los que han tenido experiencias sexuales. Visita mi perfil, por favor. Una mujer que busca satisfacer su afectividad en una relación sexual con un hombre, y el hombre va a lo suyo, a buscar su placer, y se va, dígame cómo ha quedado esa relación. Contamos con eso para otra ocasión. Sin duda, me vais a permitir, Eugenio y Pedro, no tenemos tiempo para más, sin duda, os agradezco el que hayáis estado aquí, el conocer vuestra opinión sobre este tema, que bueno, vemos que es polémico y que seguramente que abordaremos en otro programa. Nuestra intención, eso sí, es que opinen ustedes lo que opinen, tengan, sobre todo, aquí un espacio para poder expresarlo. Gracias un día más por estar con nosotros. Que pasen una buena tarde. Adiós.